Mafia Definitive Edition es un remake del primer juego de la saga, originalmente lanzado en 2002. Este remake es de 2020 y yo no tenía idea de que la Definitive Edition era un remake. Yo solo le di comprar y esperaba un open world con gráficos viejísimos. Así comenzaron las sorpresas. El juego inicia y conocemos a Tommy Angelo, que está en un diner típico de película. Tommy habla con un policía al que le está pidiendo protección para él y su familia. Él es parte de una pandilla comandada por Don Salieri. El juego se dividirá en capítulos, que son las misiones que se desenvuelven en la ciudad de Los Heaven, que está basada en Chicago de los años 30. Mafia es un semi-open world con una historia lineal que no tiene side missions. Y aunque la Definitive Edition tiene un modo donde podemos manejar por la ciudad, hay solo unas pocas side missions que involucran buscar autos especiales. El tema central de la historia de Mafia es la traición y la venganza. Me gusta cómo está planteada la historia de Tommy Angelo, el protagonista, y que estamos viendo su vida contada por él mismo, y los highlights de estos años en los que estuvo en la banda Salieri. Tommy era un taxista que gracias a un evento comienza a formar parte de esta banda. Vemos cómo Tommy va ascendiendo en la familia y llega a convertirse en uno de los gángsters principales. En la narración nos revela que poco a poco comenzó a desconfiar de la banda, y es que forma su propia familia y comienza a darse cuenta que la vida en delincuencia podría poner en peligro a su esposa y a su hija. Mientras avanzaba en el juego, comencé a ver que la desconfianza, la traición y la venganza estaban plasmados en todas las relaciones. Vemos que Don Salieri y su enemigo Morello eran amigos de la infancia y estaban en la misma banda, pero terminaron siendo enemigos a muerte teniendo bandas rivales, con Frank, que era la mano derecha de Don Salieri y lo termina traicionando también. Y por supuesto, el conflicto principal, los besties Tommy, Polly y Sam terminan teniendo una triste ruptura al final del juego. A mí me gustó bastante cómo se desenvuelve este conflicto, aunque no me convenció el dilema de Tommy. Estuvo actuando como un mafioso a lo grande tipo Tony Montana y por un evento que lo conmovió, se comenzó a arrepentir de estar en la banda. Muchos dicen que esto es uno de los fallos del remake y que en el juego original Tommy se comportaba diferente. Polly, Sam y Tommy son la relación central de Mafia Definitive Edition. Se conocen accidentalmente cuando Tommy ayuda a Polly y a Sam a escapar. Luego, en otro evento, Tommy termina formando parte de la banda y así comenzamos a ver esta dinámica de los tres haciendo misiones para Don Salieri. Polly es impulsivo y el más divertido del grupo. Sam es calculador y serio. Y Tommy es el novato que sin querer termina en una banda criminal. Mientras avanza la historia, vemos cómo va evolucionando la dinámica entre ellos. En una de las misiones finales, Don Salieri los envía a robar en un lugar bastante peligroso y al final terminan descubriendo que les mintió. Tommy y Polly ya estaban insatisfechos en la banda y deciden hacer un asalto a un banco para poder escapar y retirarse, pero después de lograrlo son traicionados por Sam y este elimina a Polly y trata de hacer lo mismo con Tommy. Esta es la razón por la que él decide ir a la policía a pedir protección y traicionar a la banda. Aunque he visto quejas de cómo los personajes en el remake se comportaban diferente a los del juego original, a mí me pareció que estuvo bien planteada esta relación y los tres tienen buenas personalidades que encajan con el setting. Esta es la dinámica central que encapsula todo el juego y estuvo bien lograda. Los Heaven es una ciudad ficticia inspirada en Chicago de los años 30, los años de la prohibición y los gángsters. Allí se desarrolla Mafia Definitive Edition. Yo nunca había jugado la saga de Mafia y quedé encantada con esta ciudad. Los gráficos de este remake están muy bien logrados. Mafia es un juego semi-open world y mientras jugamos el modo historia no podemos recorrer la ciudad libremente, porque vas directo a las misiones. Este remake tiene un modo en el que sí lo puedes hacer. Es bastante lindo pasear por los Heaven escuchando la radio y viendo la ambientación del juego. El melee es lo más desastroso que he jugado en mucho tiempo. Siento que el juego en general está centrado en el realismo y el combate no tiene movimientos especiales ni combos, pero termina siendo malísimo. La mecánica de disparo por otro lado sí me gustó bastante. Y aunque no hay gran variedad de armas, las que tienen se sienten bien y son divertidas. Siendo un juego corto y lineal, no llegan a aburrir los momentos en donde tienes enfrentamientos y disparas. Hay varias misiones en que los ambientes son únicos, como por ejemplo un hotel, un banco y una iglesia. Esto hace que los combates no se sientan repetitivos por ser en lugares tan peculiares. De lo más divertidos son los autos. Vas a ir desbloqueando los que vas usando y hasta tienes una pista para probarlos. Además, tienes unos especiales que son divertidísimos. También hay una mecánica en la que puedes manejar el auto con los controles en sincrónico y hasta usas la gasolina. Esto suma las mecánicas realistas y en la inmersión del juego. Mafia Definitive Edition fue un buen comienzo para la saga. A mí me sorprendió bastante que era un juego lineal, porque estaba esperando un open world, pero algo en lo que he estado trabajando es en que mis expectativas no hagan que me decepcione y poder analizar un juego lo más imparcial posible. Terminé disfrutando mucho la historia y cómo fue contada. Los juegos lineales me siguen gustando y es lo que solía jugar antes de que los open world dominaran el mercado.
aunque mientras jugaba me imaginaba cómo sería poder comprar ropa y todas esas cositas que puedes hacer en Sleeping Dogs, por ejemplo. Yo no he jugado la versión original de Mafia, pero investigando y viendo gameplay, siento que simplificaron mucho algunos aspectos del juego, sobre todo el miedo que tenía Tommy a la vida criminal. Esto era uno de los temas principales en la trama original, y en el remake queda bastante reducido. Aunque con estos detalles, sí lo recomiendo sobre todo a las personas que, como yo, disfrutan las historias de la época de la prohibición y los gángsters de Chicago. Estaré jugando y haciendo videos sobre varios juegos similares o que han sido comparados con la saga GTA, para prepararme al lanzamiento de GTA 6.